quiero compartir con ustedes hoy un mensaje en Hechos capítulo 9 acerca de la conversión de Saulo. Leemos Hechos capítulo 9 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gloria a Dios. Este es solamente una parte, un corto acerca de la conversión de un religioso. De hecho, ese es el tema de hoy, o el título de hoy, como lo quieran tomar. La conversión de un religioso es la conversión más difícil que se pueda dar. Si hay alguien o un tipo de personas que cuesta muchísimo trabajo que se convierta a Dios, es un religioso. Es más fácil que un drogadicto, un alcohólico, un ladrón entienda que necesita a Cristo, entienda que necesita a Dios. Es mucho más fácil que una prostituta, que un homosexual, que un tramposo, que un embaucador, que cualquier delincuente pueda entender su necesidad que tiene de Dios y se convierta a Cristo. Es más fácil. Pero si hay algo difícil y imposible para el más experto de los evangelistas, el más experto de los expositores de la palabra, si hay algo casi que imposible, es hacer que un religioso se convierta. Los religiosos son las personas más peligrosas para el verdadero cristianismo y para las personas que han nacido de nuevo. Los religiosos fueron siempre los peores enemigos de Jesús. Y fueron los peores enemigos de todos los cristianos, de todos los discípulos y de todos los apóstoles. No hay nada más peligroso que una persona religiosa. Una persona religiosa es una persona que está llena de orgullo, de prepotencia, y que está convencida en su interior de que todo lo que ella cree es la absoluta verdad, y que todas las personas que no creen lo que ella cree está equivocada, están errados. Este tipo de personas siempre tienen un dedo acusador, siempre tienen una manera de herir, ofender, atacar, y viven siempre como que en un enojo, como con una amargura, como con una rabia. Mire que dice que Pablo respiraba amenazas, pero en otro versículo o en otro capítulo dice: Pablo asolaba la iglesia. Esas son las maneras de describir el daño y la persecución que Pablo ejercía sobre los creyentes. Dice: Pablo asolaba la iglesia y entraba de casa en casa. Y quiero que te imagines la escena, que de repente irrumpan en tu casa, abran la puerta y te arrastren hacia la cárcel. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres presos a la cárcel. Y todo lo hacía, ¿por qué? Por convicciones religiosas, por estar completamente convencido de que él era portador de la verdad y de que él era superior en santidad, en justicia, en integridad y en moral a todos los seres vivientes. Lo primero que nos dice
la Biblia acerca de ese Pablo es que él respiraba amenazas y muerte, respiraba. Y para mí es supremamente importante la descripción y la redacción que hace la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso quiere decir que Dios guía al escritor sagrado a seleccionar las palabras más adecuadas a fin de que podamos tener la idea más clara y más precisa. Entonces dice que Pablo respiraba amenazas y muerte, es decir, que esta rabia, este enojo y este deseo de persecución no era algo que le daba de vez en cuando, o sea, no era un arranque momentáneo de fluctuaciones de ánimo, era su respiración, es decir, era la razón de su vida y de su existencia, el continuo mover de sus pensamientos, era ¿dónde puedo encontrar a esos cristianos para castigarlos por su herejía, por su locura, por su traición? ¿Dónde los puedo encontrar para arrastrarlos? Este orgullo del apóstol Pablo, esta creencia de que él era el que más sabía y que los demás eran unos ineptos, unos torpes, unos locos, este orgullo estaba bien alimentado en el corazón del apóstol Pablo. Era un orgullo fuerte, fortalecido, alimentado, como cuando tienes un niñito y lo tienes bien alimentado, está gordito, es fuerte. No lo coge ninguna enfermedad, no lo doblega nada. Así era el orgullo del apóstol Pablo. Un orgullo indomable, un orgullo bien alimentado. Y estaba bien alimentado, ¿por qué? Porque él tenía, en términos religiosos, él tenía de qué jactarse, él tenía de qué estar orgulloso. Él mismo escribe toda su genealogía y todos sus méritos religiosos, hablando, por ejemplo, de que era judío de judíos, es decir, que tenía un linaje judío puro, que había pureza judía en su sangre, que pertenecía a una de las dos tribus de Israel que no se prostituyó detrás de los líderes. Después de que el reino de Israel se dividió, solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín quedaron apegados a la adoración oficial en el templo que Dios había escogido, y eso se convirtió también en motivo de orgullo. Y él dice: soy de la tribu de Benjamín, o sea, yo no soy de las tribus del norte que se corrompieron tan fácil, no, yo soy de una de las dos tribus más importantes, de la tribu de Benjamín. Motivo de orgullo porque era fariseo y era la secta más respetada por el pueblo, porque supuestamente ellos observaban con muchísimo celo todas las reglamentaciones y los rituales religiosos del judaísmo, tal como lo entendían y tal como lo interpretaban los principales de la sinagoga, porque realmente el judaísmo también estaba muy mal interpretado. Además de esto, o sea, además de todo el asunto de la ley, del conocimiento de la ley, de que él era irreprensible, es decir, que nadie podía señalarlo de haber violado ninguna de las ordenanzas, de haber hecho nada en contra de la ley, el hombre era irreprensible y estaba supremamente orgulloso de eso. Además de eso, también en términos sociales y en términos económicos, él estaba muy aventajado porque pertenecía a una familia importante, una familia acomodada. Había nacido en una ciudad que junto con Atenas era una de las cunas del estudio, de la intelectualidad, del conocimiento. Tarso era una ciudad donde había muchísimas universidades y donde la gente le gustaba estudiar y jactarse pues de su conocimiento. Los que estudian el griego del apóstol Pablo nos dicen que él hablaba el griego más excelente, el de las clases sociales más altas. No solamente eso, sino que también él era ciudadano romano de nacimiento. Se cree que de pronto sus padres tuvieron alguna acción o alguna intervención que Roma los condecoró o le regaló a esa familia esa distinción de ciudadanía romana, pero el hombre
sí tenía de qué creerse, pero era eminentemente religioso, hermano. Y una de las cosas que necesitamos aprender es que la religiosidad no es lo mismo que la fe. La religiosidad es todo lo contrario a la fe. La religiosidad es la convicción de que somos mejores que los otros, que nuestras creencias, nuestras convicciones son la única verdad absoluta, que todos los demás que no las comparten están extraviados y deben ser atacados, convencidos por la fuerza. La religiosidad es orgullo espiritual, orgullo religioso. La religiosidad despliega veneno porque se complace en condenar cualquier práctica errada que tengan las demás religiones y no ve precisamente ese espíritu de condenación que la alimenta cada día. Ningún pecador se levantó contra el Señor Jesucristo, ningún ladrón, ninguna prostituta, ni los recaudadores de impuestos, nadie se levantó contra Jesús, solamente los religiosos de esa época se levantaron contra Jesús. Cristo, Pablo y todos los discípulos mueren siempre a manos de hombres religiosos, y los religiosos todavía subsisten y aún más conviven entre nosotros. Por eso es supremamente importante que nosotros identifiquemos si somos religiosos o si somos cristianos, porque si somos religiosos tenemos que convertirnos, y eso es bien complicado. Eso es bien complicado. Pablo respiraba amenazas y muerte. De repente, la segunda cosa que pasa aquí en este texto, dice que una luz lo rodeó de su resplandor. Una luz de repente lo rodeó de su resplandor. Una luz que lo derribó a tierra. O sea, una luz resplandeciente, incandescente, no cualquier luz, una luz tan poderosa que lo quebrantó en su fuerza y lo derribó a tierra. Esa es la luz de nuestro Señor Jesucristo, es la luz de su presencia. Jesucristo no tiene una luz, Jesucristo es la luz del mundo, y el que lo sigue no anda en tinieblas. Repito, Jesucristo no tiene luz, Jesucristo es la luz. Y por eso dice que esa luz incandescente de la presencia de Jesús lo rodeó, y lo rodeó de tal manera que el hombre no pudo permanecer en pie. Este Señor Jesucristo le salió al encuentro. No es una luz impersonal, no fue una energía, no fue una experiencia, fue Cristo, la luz del mundo, viniendo a su presencia, viniendo a su encuentro y quebrantando en un segundo, en un instante, quebrantó toda la arrogancia y toda la autoconfianza del apóstol Pablo. Esta luz vino a Pablo de manera soberana, voluntaria. No fue una visita esperada, no fue una visita deseada, y mucho menos una visita buscada. Fue la soberana gracia de Dios quien decidió libre, absolutamente libre y de manera soberana, alcanzar o interceptar a este hombre que iba camino a destruir o a seguir destruyendo a la iglesia. No es el resultado de ninguna oración, no es el resultado de ninguna súplica, no es el resultado de ninguna invocación. Jesucristo vino de forma soberana a la vida del apóstol Pablo. Así también vino a la mía. Yo no lo estaba buscando, Él apareció. Y Él le enseña a sus discípulos una clave muy importante. No me elegisteis vosotros a mí, yo los he elegido a vosotros. Tú no estabas buscando a Dios. Y de hecho es posible que en este momento tampoco lo estés buscando. De pronto te tocó venir por algún compromiso moral, social o familiar. Y quiero decirte que tú no estás buscando a Dios.
No se envanezca ninguno que visita una iglesia ni diga que está buscando a Dios, porque no es así. Es Dios el que te está buscando a ti. El que está perdido eres tú. Dios está en su santo trono, es soberano y hace lo que quiere, y a quien quiere llama y a quien quiere despacha. A quien quiere rechaza también. El Señor es soberano. El Rey del cielo, hermano, el resucitado, el que venció la muerte, se atravesó en el camino del apóstol Pablo. Se atravesó con su luz en su camino de odio, fanatismo, oscuridad y muerte. Ese es el camino de los religiosos, un camino lleno de fanatismo, de odio, de oscuridad, de muerte, de venganza, de condenación. Pero el Señor Jesucristo vino con su luz, se le atravesó en el camino y su vida por completo cambió, hermano. Por completo cambió. Una luz lo rodeó de resplandor y lo derribó. Todos nos imaginamos siempre, y no sabemos por qué, todos nos imaginamos siempre que Él viene en un caballo, porque dice que lo derribó. Eso se parece al cuento de los 3 reyes magos, que inventaron que eran 3, pero la Biblia nunca jamás ha dicho cuántos son. Aquí la Biblia no dice que Él iba ni a caballo, ni en camello, ni en carruaje, ni a pie, no se sabe. Lo único que la Biblia dice es que la luz lo derribó. La luz lo derribó. Pero hay algo importante que tenemos que darnos cuenta aquí, es que Él, cayendo en tierra, oyó la voz de Dios, oyó la voz del Señor, sin saber quién era. Por nombre propio, el Señor Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta del Señor Jesucristo: ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo le pregunta al Señor: ¿quién eres? Pero le pregunta con el respeto de Señor, porque sabe que el que está delante de él es más grande, que el que está frente a él es Señor. Pero una de las cosas que sabe es que tampoco lo conoce. El religioso no conoce a Dios. El religioso no conoce a Dios. Pero cuando el religioso es quebrantado, cuando el religioso es humillado, el religioso puede, quebrantado y derribado, preguntar. La mejor pregunta que puedes hacer es: ¿quién eres, Señor? La mejor pregunta que puedes hacer, sin orgullo, sin altivez. Si tú tienes dudas, si hay una religión que te llama para allá y hay una religión que te llama para acá, si tú en tu mente consideras las religiones como ofertas de las cuales tienes que revisar cuál es la mejor. Si de repente vienes de la religión tradicional y estás visitando acá la iglesia, o de repente eres de los que visitas iglesias, visitas creencias, visitas movimientos, visitas cosas, yo quiero aconsejarte algo muy sencillo. Que tú, quebrantado en tu casa y con humildad, porque al Señor se le habla con humildad, al Señor se le habla desde la postración. Para que el Señor conteste, tenemos que venir delante de Él humillados y quebrantados, porque Él aborrece a los altivos. Él no le contesta a ningún arrogante. Si tú quieres una respuesta de este Jesucristo que ha sido exaltado, tú tienes que venir en humillación delante de Él, y humillado y quebrantado tienes que preguntarle: Señor, ¿quién tú eres? Cuando tengo enfrente a un testigo de Jehová, esa es una discusión perdida, ¿cierto? Entonces yo lo reto, pero es que estoy segura que no lo hacen. Mire, sencillo, usted no sabe quién es Jesús. No, que Jesús es este. Jesús. Enciérrese en su cuarto, doble sus rodillas y pregunte: ¿quién eres tú, Jesucristo? Es la más grande de las preguntas que te puedes hacer en tu historia y en tu vida.
La más grande pregunta, porque de esa pregunta es que depende tu existencia, tu trascendencia, tu eternidad. Depende de esa pregunta. ¿Quién eres, Señor Jesús? ¿Quién eres? Y él preguntó, ¿quién eres? Y la respuesta del Señor parece sencilla, pero vino de una manera poderosa, humillante, vergonzosa. El Señor Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire, la arrogancia de la religión no nos deja ver a Jesús, no nos deja ver quién es Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? En su iglesia. ¿Dónde estaba Jesús? En cada uno de los creyentes de ese momento. ¿Dónde está Jesús? En el corazón de todos los que han creído en Él, en el corazón de todos los que le han conocido verdaderamente. ¿Cómo era la iglesia de aquel tiempo? ¿Cómo eran los creyentes? ¿Cómo te los puedes imaginar? Yo me los imagino a partir de la descripción que hace la misma Biblia de cómo eran ellos. Y dice que la mayoría de los creyentes era gente supremamente humilde y sencilla, que se había despojado de sus bienes porque había perdido todo interés en los asuntos materiales y en los asuntos financieros. Había encontrado placer en dar, en entregar, en rendirse. Era una comunidad que nos dice Lucas, una comunidad que con alegría y sencillez de corazón compartían el pan cada día en sus casas. Una vida de una sencillez, de una simplicidad, de una humildad, de una sinceridad, de unas relaciones afectivas profundas, verdaderas, poderosas. Una comunidad que brillaba por lo diferente que era de todos los demás. Así eran los cristianos, cuando la iglesia no se había contaminado con tanta mentira, con tanta avaricia, con tanta maldad, con tanta codicia y con tantos maestros. Cuando eran sencillos, limpios, puros, humildes y compartían el pan, donde no había clases sociales, donde nadie miraba a nadie por lo que era, ni por el color de su piel, ni por la marca del carro, ni por el estrato donde vivía, donde no habían esas cosas, porque todos eran de un mismo sentir, de una misma alma, de un mismo corazón. Pero al apóstol Pablo le parecía que eran unos tontos, unos ridículos, unos profanos y dignos de muerte. Por eso Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. El apóstol Pablo no podía ver a Jesús en esa comunidad tan humilde, tan sencilla, tan gozosa, tan libre. No podía ver a Jesús, eran demasiado insignificantes para su arrogancia, eran demasiado profanos, eran demasiado corrientes para que él pudiese ver a Jesús ahí. De hecho, tampoco le interesaba ni siquiera saber quién era Jesús. ¿Cómo ves a los cristianos si no eres cristiano? ¿Cómo percibes tú a los cristianos? ¿Cómo percibes tú a los aleluyas, a los evangélicos? ¿Qué sientes tú por los cristianos? ¿Qué sientes tú por los cristianos? ¿Qué son? ¿Qué son para ti los cristianos si tú no eres cristiano? ¿Qué son para ti los evangélicos, los aleluya? Gente ignorante o fanática o loca o ridícula. ¿Qué sientes en tu corazón por los cristianos?
Y si tú eres cristiano, la pregunta también va, ¿qué sientes por tus hermanos? ¿Qué sientes por tus hermanos? ¿Tú sientes placer en la compañía de tus hermanos? ¿Sientes que son personas preciosas y valiosas? ¿Cómo ves tú la iglesia? ¿Cómo ves a cada hermano? ¿O solamente puedes venir y alimentarte porque los demás están mal? Porque de repente tú eres mucho más espiritual y más especial. A todas esas cosas les ponemos unos nombres como timidez. Es que yo soy tímido, por eso no me relaciono. No, es que yo voy y no hablo con nadie y salgo rapidito porque es que a mí no me gusta mucho socializar con los cristianos, porque con alguien tienes que socializar. ¿Cómo percibes tú a los hermanos? ¿Cómo percibes tú a cada miembro de esta iglesia? ¿Como alguien fastidioso, problemático? ¿Estás esperando que se acabe el culto para irte porque mejor no te mezclas con nadie porque después te meten en un lío o te enredan en un chisme? O sea, para ti los cristianos son un grupo de personas dispuestos a armar chismes de todo, entonces por eso tú mejor no andas con ninguno. ¿Qué piensas tú de los cristianos? ¿Qué piensas tú de los miembros de tu iglesia? ¿De qué manera tú te relacionas con ellos? No te relacionas casi con ellos porque tú piensas que tú estás en un nivel espiritual un poco más alto y de pronto descender por acá con la plebe te va a contaminar espiritualmente. O sea, ¿tú cómo te relacionas con la iglesia? Si Jesús se presentará delante de ti en este momento, en esta hora, y con base en cómo le contesta al apóstol Pablo, porque la respuesta de Jesús tiene que ver con la manera como el apóstol Pablo trata a su pueblo. La respuesta de Jesús tiene que ver con la manera como el apóstol Pablo golpea su cuerpo, que es la iglesia. El Señor Jesús recibe cada desprecio, cada burla, cada murmuración, cada difamación en su propio corazón y en su propia alma, como si se la hicieran a Él. Lo que tú sientes por la iglesia, lo que tú percibes de los hermanos, así es como tú percibes a Jesús. Y así es como Jesús siente que tú lo percibes. ¿Sí estás entendiendo? ¿Aló? La manera como tú te relacionas con la iglesia es la manera como te relacionas con Jesús. Es lo que Él ve. Cada trato, cada acercamiento, cada rechazo, cada burla, cada chisme, cada crítica, cada dedo acusador contra tus hermanos es contra Jesús. Entonces, con base en eso, si Jesús viniera ahora mismo, y de hecho está aquí el Señor, porque cuando dos o más de su cuerpo están reunidos, ahí está Él. Entonces, si Él estuviera acá hablando directo contigo y de manera particular, y si tú le preguntaras quién eres, ¿cómo te respondería el Señor? Te respondería: yo soy Jesús de quien tanto te burlas. Yo soy Jesús a quien tanto desprecias. Yo soy Jesús el que te fastidia. Yo soy Jesús cuya presencia tú detestas y no soportas. Yo soy Jesús,
El que está todos los domingos, pero ni siquiera saludas. Ni siquiera miras a los ojos. Ni siquiera te preocupas por la necesidad. ¿Qué te diría el Señor Jesús? Yo soy Jesús, el que tú crees conocer, pero con tu carácter, tu manera de tratar y tu manera de ser, revelas que nunca me has conocido. O yo soy Jesús, aquel a quien tú amas, aquel a quien tú sirves con amor, con humildad, con mansedumbre, a quien le lavas los pies todos los domingos con amor. Ese soy yo. Lo dirá, así lo dice el Señor, que en aquel día vendrá y dirá: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque estuve preso y me visitaste, porque estuve enfermo, lloraste por mí. ¿Cuándo hicimos eso? Todas las veces que lo hicieron por estos mis pequeños, me lo hicieron a mí. Hermano, cada vez que un cristiano humilde y sencillo, que con alegría y sencillez de corazón te predica a Cristo, ahí está Jesús delante de ti. Pídele al Señor que abra tus ojos para que lo puedas ver. Porque desde que el profeta Isaías anunció la humillación de Cristo, nos decía su palabra que no podríamos reconocer su rostro, que no podríamos entender que era Él. Jesús se esconde en lo más sencillo y en lo más humilde. Pero los religiosos arrogantes nunca lo van a encontrar, nunca lo van a ver, a menos que una luz resplandeciente de su presencia lo derribe a tierra. Hermanos, los religiosos todos necesitan un encuentro humillante con el Señor, porque no se pueden convertir precisamente por su religión. No se pueden convertir. Hay otro religioso en la Biblia, y lo voy a tomar solamente un pedacito de la vida de Nicodemo, también un fariseo, también del Sanedrín, también con un cargo importante. Jesús le dice: si no naces de nuevo, te sabes toda la Torá, te sabes toda la Biblia, has visitado todas las iglesias, conoces todos los credos, te conoces todas las prédicas, te conoces a todos los predicadores. Dice: pero si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y aunque esa es una doctrina bien profunda, hermano, y donde se equivoca la mayoría de las personas, hay como una confusión entre nacer de nuevo y la consecuencia de nacer de nuevo. Nacer de nuevo no tiene que ver con nada que tú hagas. Nacer de nuevo es la luz que viene a tu vida, es lo que te pasa cuando Cristo viene a tu vida, cuando el Espíritu de Dios te da una nueva naturaleza, una nueva mente y un nuevo corazón. Nacer de nuevo no es algo que tú hagas, es algo que te pasa. Y si de alguna manera se pudiera nacer de nuevo, si de alguna manera yo pudiera hacer algo para nacer de nuevo, yo creo que en la entrevista de Jesús con Nicodemo, lo único que puede atribuírsele a Nicodemo como un factor que lo hizo nacer de nuevo es que fue a buscar a Jesús de noche. Así que si tú eres un religioso, si tú no has nacido de nuevo, si a ti te caen gordos los evangélicos, si a ti te fastidian los aleluyas, si tú quieres que el culto se acabe rápido porque esta gente a ti no te cuadra, no son de tu nivel, no tienes coinonía con ellos. Si esa es tu situación,
El único remedio que podría funcionar es que esta misma noche tú solito vayas a buscar a Jesús. Cuando todo el mundo se duerma, cuando nadie te vea, ve a buscar a Jesús, porque tienes que nacer de nuevo y ese nacimiento solamente lo produce Él. Bendito sea Dios. Segunda cosa que le dice el apóstol, que le dice Jesús al apóstol Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta expresión proviene de la imagen de un animal que, en lugar de obedecer al que lo conduce, quien lo está empujando, lo empujan con un palo, con una pullita, un palo afilado, lo empujan con ese palo, y el animal, cuando es rebelde, patea y se golpea contra ese palo, logrando solamente hacerse más daño. De ahí es donde viene la figura. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Algunas Biblias, esa parte yo no la entiendo, yo nunca dejo la Reina Valera 1960, y esta es una de las razones. Algunas Biblias no tienen esa frase. No tienen esa frase, como que Jesús no la dijo, pero resulta que Jesús sí la dijo, porque más adelante las mismas Biblias que no la tienen, en el capítulo 26, en el capítulo 26, donde el apóstol Pablo está narrando otra vez su conversión, en el capítulo 26, todas las Biblias, la NBI, la de las Américas y todas, entonces registran la frase. Cuando el apóstol Pablo vuelve y cuenta su conversión, Jesús sí dijo la frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, que en términos espirituales lo que le quiere decir: no puedes resistir a Dios. No puedes resistir a Dios. El que resiste a Dios se autodestruye. Dios no puede ser resistido, no puede resistir su gracia, no puede resistir su amor, no puede resistir su llamado, no puede resistir los decretos que Él ha establecido. Si la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo te escogió para que fueses santo y sin mancha delante de Él, ríndete a Él y no te sigas haciendo daño, porque nada te va a funcionar. Nada te va a funcionar, ningún negocio te va a servir, ningún plan te va a cuajar, nunca vas a estar pleno, nunca vas a estar dichoso, porque fuiste escogido y comprado para Él y fuiste llamado. Respóndele al Señor como le responde el apóstol Pablo. Respóndele al Señor como respondió el apóstol Pablo. Si Él te está llamando, mejor ríndete. Hermano, te vas a arrepentir de todo el tiempo que te resististe a su voz. Cuando Él comienza a llamar, uno tiene la mala costumbre de resistirse. Y luego, cuando te rindes a su voluntad y lo conoces de verdad, dices: ¿cuánto tiempo perdí? Si desde el primer día que su Espíritu Santo, su palabra y los hermanos me llamaban para que lo buscara, si lo hubiese atendido desde el principio. Cuántas tristezas, cuántos fracasos, cuántos vacíos, cuántas vergüenzas, cuántas penas, cuántos errores me hubiese ahorrado. Ríndete al Señor de la misma manera como el apóstol Pablo se rindió. Es tremendo cómo este hombre contesta, hermano. Esto es lo que se llama conversión. Conversión es esto, es el ejemplo que puedes mirar para examinar tu vida. Y dice claramente que el apóstol Pablo, temblando, temeroso, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Había dos cosas que Pablo no tenía. Tres quizás. Pablo no tenía temor a Dios. Pablo no sabía obedecer a nadie. Y Pablo no tenía sumisión ante la autoridad. Y esas son las primeras cosas que desarrolla una persona que se convierte. Nos convertimos de la rebelión a la autoridad. Hay gente que tiene unas marcas en su conducta de rebelión.
rechaza todo lo que es autoridad. No puede nunca decir qué quieres que haga. Esas personas nunca dicen qué quieres que haga. Esas personas dicen se debe hacer esto. Tienen un grado de arrogancia y un espíritu crítico, no hacen absolutamente nada, pero se deleitan en criticar y en aconsejar, en dirigir, en cuestionar, en decir lo que se debe hacer. Pero jamás preguntan, ¿qué tengo que hacer? Un problema de carácter que muestra que hay un encuentro doctrinal, que hay un encuentro intelectual, pero que no hay un encuentro espiritual, porque la autoridad es espiritual. Gente que revolotea, perdónenme, revolotea por todas partes y no echa raíces en ningún lado, que no obedece ninguna orden. Lo primero que tengo que aprender cuando Cristo viene a mi vida es el temor a Dios, la obediencia y la sumisión, porque eso es parte de un carácter perfecto, perfeccionado. La Biblia dice en la epístola a los Hebreos que Jesucristo, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió a obedecer, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser instrumento de salvación para nosotros. Escucha bien. Si tú no aprendes a obedecer, no puedes ser perfeccionado. El camino de la perfección es el camino de la obediencia. Y la obediencia comienza no por un autoritarismo externo, sino por una sumisión voluntaria a la autoridad. Por una luz que llega a tu vida y restaura el trono de Dios dentro de tu corazón. Y luego entiendes que el trono de Dios se ramifica en autoridades. ¿Entiende? Mientras tú permanezcas al margen de las autoridades establecidas por Dios, no tienes protección divina. La Biblia dice en el Salmo 91, el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Tú sabes cuál es esa sombra? ¿Tú sabes cuál es el amparo del Altísimo? Hay una jerarquía. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él mismo constituyó a unos pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros para edificar a los santos. Hay una estructura. Dios es un Dios de jerarquías. Dios es un Dios de estructuras. Hasta el diablo tiene estructuras. Escucha. Potestades, principados. El diablo se maneja con potestades. Se maneja con principados, o sea, son estructuras jerárquicas. Satanás, los demonios superiores, los que vienen. En Cristo es lo mismo. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo ha establecido autoridades sobre la iglesia. Si tú no la puedes ver es porque un espíritu de rebelión te guía. Yo te aconsejo que no te metas con el diablo, porque el diablo, cuando ve a una persona por ahí descarriada, acaba con ella. Si te encuentras con Cristo, te encuentras con la autoridad y te encuentras con la iglesia. Escucha, tienes que hacer iglesia. No existe vida espiritual fuera de la iglesia. No existe crecimiento espiritual al margen de la iglesia. La iglesia donde Dios te ponga. Si esta no te gusta, vete para otra, pero ponte en una y quédate allá. Yo no te estoy haciendo propaganda para acá. Si no te gusta acá, hay 50,000. Esta no es la única. Sí, hay una cantidad de iglesias apóstatas, sí las hay, pero esta no es la única iglesia de sana doctrina. No, tampoco te creas eso. Que Dios nos ampare y nos favorezca de que creamos que es que aquí con nosotros se murió la iglesia. No, iglesias hay. Y te repito, si esta no te gusta, vete para otra. Donde Cristo sea Señor. Donde la Biblia controle el púlpito. Si quieres otro personaje en el púlpito porque este no te gusta, estás en tu derecho. Pero te digo, si tú estás aquí y no eres de aquí, sino un cabo suelto, hermano,
Tú no habitas al abrigo del Altísimo. Tú no moras en la sombra del Omnipotente. Dios es un Dios de orden. Los que se convierten a Dios no andan diciendo qué es lo que debemos hacer. Los que se convierten a Dios decimos todos los días: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Debe ser el inicio de toda oración. Y Señor, ¿qué quieres que haga? Debe ser la actitud de todo el que quiere construir iglesia con Cristo Jesús. ¿Qué quieres que haga? Pasó de quiero matar a todo el mundo a Señor, ¿qué quieres que haga? La esencia de la conversión es sumisión y obediencia. Palabras nada populares para nuestros días, hermano. El apóstol Pablo no las tenía, no tenía temor de Dios, no tenía sumisión, no tenía obediencia. Él decía lo que quería hacer, él reclamaba lo que quería hacer, él buscaba autoridad para hacer lo que le apetecía hacer. Pero por primera vez en su vida, postrado en el suelo, dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo quiero preguntarle a los que dicen estar convertidos aquí: ¿algún día te has postrado en el piso lleno de confusión, de errores, de equivocaciones, y le has preguntado al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Alguna vez contemplando todas tus fallas, todos tus errores, contemplando tu vida, en vez de echarle la culpa a los que te rodean, tú alguna vez con humildad, con mansedumbre, te has sentado a preguntarte: Señor, ¿qué quieres que haga? A preguntarle al Señor: ¿qué quieres que haga? Veo tantos religiosos hoy, muchísimos religiosos. Dios les está hablando y ellos no están escuchando. Tienen otras cosas más importantes que hacer. Eso es religión. Venir solo por venir, sin el deseo de escuchar. Eso es religiosidad. El apóstol Pablo consiguió muchas cosas que no tenía, pero una de las cosas que pasó, hermanos, es que perdió todo lo que tenía. Esta es la parte interesante de la conversión. Perdió todo lo que tenía. Primero perdió la vista. Y aunque eso fue momentáneo, perdió la vista y perdió la capacidad de moverse por sí mismo. Lo tuvieron que agarrar y lo tuvieron que llevar. O sea, por primera vez él depende de otras personas. Su autosuficiencia, su autonomía, su prepotencia se vio quebrantada. Ahora no ve. Imagínate que no vieras. ¿Qué pasaría si perdieras la vista? Que tuvieras que depender. ¿Qué pasaría si no pudieras caminar? ¿Qué pasa cuando no te puedes valer por ti mismo y entiendes que el otro es valioso? Entiendes que el otro es necesario. Entiendes que el otro es precioso. Y comienzas a darle gracias a Dios por la vida del otro. Porque no estás solo, porque hay alguien que te atiende, que te cuida, que te asiste. Esa persona que a veces tú desprecias, que quisieras cambiar, que quisieras abandonar, es la persona que Dios ha puesto ahí para asistirte, para ayudarte, para bendecirte. Pero solamente la puedes valorar cuando pierdas algo. Perdió la vista momentáneamente, se volvió una persona dependiente, pero eso fue lo mínimo, porque la vista la recuperó después, aunque parece que no la recuperó totalmente. En todas las cartas hay huellas de que él no veía bien, no podía escribir por sí solo, tenía siempre un escriba y escribía como con unas letras muy grandes porque no podía ver las letras pequeñas. Así que él no quedó perfectamente bien de la vista, quedó quebrantado, quedó debilitado, quedó dependiente. Pero hermano, perdió todo lo demás, hermano. Perdió su vida, perdió sus planes, perdió su obstinación,
Ya no tenía una razón por la cual matar a nadie, ni una razón para vivir, porque él vivía para eso. Ya no tenía su propio camino. Es que Isaías capítulo 55, cuando habla de la conversión, dice: porque tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos y mis caminos que tus caminos. Cuando uno se encuentra con Dios, cambia de camino. De hecho, los cristianos en los primeros siglos se llamaban los del camino, porque ellos iban en una dirección totalmente diferente de las demás. Era otro camino. Cuando Dios viene a tu vida, te da otro camino. Y yo quiero que vengas a mirar al apóstol Pablo diciendo estas cosas por sí mismo. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo habla de todo lo que perdió. Bendito sea Dios. Mira todo lo que perdió el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3. Quiero que empecemos a leer desde el 3 para tomar la idea de lo que él está diciendo. Dice: porque nosotros somos la circuncisión. Léase, nosotros somos el verdadero pueblo de Israel. Eso es lo que quiere decir. Los que en espíritu servimos a Dios. En espíritu, no en el tabernáculo, no en Israel, no en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No nos gloriamos de ninguna otra cosa. Nuestra gloria es Jesucristo. Lo que alabamos es Jesucristo. Lo que exaltamos es su obra. En lo que confiamos es en lo que Él hizo. No tengo nada de qué confiar de mi carne, de mi vida. Solamente en Él. Solamente en Él. Dice: y nos gloriamos en Cristo Jesús. Si alguno se quiere gloriar, que se gloríe en Cristo Jesús, pero nunca en sí mismo. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces ahora viene la lista de lo que él perdió. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Esto es, si alguno cree que tiene de qué jactarse, dice el apóstol Pablo, yo tengo muchas más cosas de qué jactarme. Yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, le hace estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Bendito sea Dios. Este es el evangelio, hermano. Este es el evangelio, esta es la conversión. Lo he perdido todo y lo tengo por basura, con tal de que me gane ¿a quién? Al cielo, la salvación, los dones, el ministerio, con tal de que me gane a Jesucristo. A Jesucristo. Yo lo que quiero es a Cristo. Ni el cielo, ni el trono, ni la gloria. Yo lo que quiero es a Él. Dice: para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no fuera de Él, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la que tenía antes por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿En qué consiste la vida cristiana? Dice el versículo 10: a fin de conocerle. Escucha un momentico. Él está diciendo que para que él pueda conocer a Cristo, tiene que estimar todo lo demás por basura. El Señor Jesús explica el evangelio de la siguiente forma y con la siguiente parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que iba por un campo y encontró en ese campo un tesoro escondido. Y gozoso por ese hallazgo, fue a su casa, recogió todo lo que tenía de valor y vendió todo lo que tenía para poder comprar ese campo. ¿Sí entiendes lo que es conversión?
Si entiendes por qué no puedes tener dioses ajenos delante de Él, si entiendes por qué no lo puedes conocer, no importa que estudies, no importa que ayunes, no importa que nada, mientras tú no estimes todo aquello de lo cual te enorgullecías como estiércol, como basura, nunca podrás conocer al Cristo de la gloria. Nunca. Dice, a fin de conocerlo. Lo he perdido todo, lo tengo por basura, a fin de que pueda conocerle, a fin de que pueda conocer el poder de su resurrección, a fin de que pueda participar de sus padecimientos. Pero ¿y esta locura qué es? El apóstol Pablo está diciendo, yo quiero participar de los padecimientos de Cristo. ¿Quién quiere? A ver. ¿Quién quiere que lo desprecien de la misma manera que lo desprecie? Porque si aquí lo que quieres es gloria y honra, estás en el salón equivocado. Yo te puedo dar varias direcciones por ahí, donde te pueden subir allá a la nube para que luego caigas y estés tortillas bien feo. Hermano, para conocer a Jesús hay que tener todo lo demás por basura. ¿Qué es lo demás? ¿Sabes lo que dijo el Señor? Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su madre, a su padre, a sus hijos, a su abuela, a su tía, a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Ese es el Jesús que hay aquí en la Biblia. El otro que te venden por allá barato no es Jesús, no salva. Hay uno bien barato, pero es falso. En este está escondida la plenitud de Dios. En este Jesús está la gloria de Dios. No es barato. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el verdadero Jesús, el valioso, el precioso, y este es el verdadero y único camino. Bendito sea el Señor. A fin de conocerlo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Y eso de qué será? Ya yo veo caras raras aquí, dicen, oye, eso no me está gustando. ¿No te está gustando? Si en alguna manera llegases a la resurrección de los muertos. O sea, la única manera de resucitar con Él es morir con Él. La única manera de resucitar con Él es morir con Él. Que depongas todo tu orgullo y que eches a la basura todas aquellas cosas que te llenan de arrogancia y altivez. Sigo leyendo, porque este es el Pablo convertido. El que respiraba amenazas y muerte, se murió. Lo perdió todo y se murió. No existe. El que existe es este, sentado en gloria allá con el Señor. Un día le veremos cara a cara. Y estoy hablando de Pablo, por supuesto que a Jesús también. Dice, no que lo haya alcanzado ya, pero con toda seguridad que está más cerca que todos nosotros, ¿cierto? ¿Alcanzar qué? El ser como Jesús. El conocimiento pleno del verdadero Jesús. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Alcanzar a Cristo, su perfección, su carácter, su mansedumbre, su humildad, su pureza, su justicia. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvídate del pasado y de lo que hiciste mal, olvídalo. Y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, ¿a qué te ha llamado Dios? No, a mí me llamó a cantar.
A mí me llamó a predicar, a mí me llamó a evangelizar, a mí me llamó a la guerra espiritual, a mí me llamó a la intercesión, a mí me llamó a la danza, no, a mí me llamó a la política, no, a mí me llamó a lo que sea. El premio del supremo llamamiento de Dios es que te parezcas a Cristo Jesús. Y nadie se puede parecer a quien no conoce. El premio supremo de Jesús, de Dios, es su Hijo Jesucristo, que fue dado para el perdón de nuestros pecados, pero también para la transformación de nuestro carácter, para que, habiendo sido destituidos de la gloria de Dios por causa de pecado, nosotros recuperemos lo que éramos, imagen de Dios, cuyo único propósito es que vivamos para la alabanza de su gloria. El premio del supremo llamamiento es que tú te parezcas a Jesús. Que tú te parezcas a Jesús. Puedes saborear la idea, pensar en la idea. ¿Cómo la ves? Que te parezcas a Jesús. Y hay alguna mente por aquí que dice, ni lo pienso, eso es imposible. Es imposible para ti. Pero Dios lo hizo en un segundo con Pablo. Escucha, Dios lo hizo en un segundo con Pablo, que era peor que todos nosotros. Escucha, ahorita dije que Él puede ser mucho mejor que todos nosotros, porque estimó todo lo que tenía como estiércol, como basura, y está dispuesto a conocer a Jesús y a participar de todos sus padecimientos. Y su deseo y su anhelo es ser semejante a Él en su muerte, para luego resucitar también como Él resucitó. Así que en eso nos aventajaba. Pero te quiero decir que esta no es una excusa para quedarnos en la condición en la que estemos, porque el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, era peor que todos nosotros. Porque aquí ninguno ha ido a arrastrar cristianos. De pronto sí nos hemos burlado, de pronto sí hemos hecho chistes, de pronto sí los hemos despreciado. Pero ahora podemos ver a Cristo en cada hermano. Y uno puede ver lo preciosa que es la iglesia del Señor. Cuán preciosos son los hermanos. Cuán preciosos son. Hermano, el Salmo 16, quiero cerrar con el Salmo 16, que es uno de mis salmos favoritos. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia.